El penalista Carlos Luis Sánchez Gaete y la extradición. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Aquí, como en casa. No un viernes, sino un martes. Sí, señor. Pero me tocó hoy. La extradición es una institución jurídica muy antigua. Si bien tiene evidente relación con la materia penal, que es a lo que me dedico con mayor frecuencia, porque se trata de la aplicación de la ley penal, finalmente, en realidad es una institución jurídica propia del derecho internacional. Porque se trata de las circunstancias mediante las cuales un Estado entrega a otro Estado, es una relación entre Estados, a una persona que se encuentra en el territorio del primero y que es reclamada por el segundo. ¿Para qué? Para ser juzgado en materia penal o para cumplir una pena impuesta por este mismo carácter. Eso es la extradición. Sabemos que en el Ecuador, desde hace mucho tiempo, si no me equivoco, 1945, la extradición de un ecuatoriano está constitucionalmente prohibida. El artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o un ecuatoriana. Y esto guarda íntima relación, hablabas de la extradición en el Código Orgánico Integral Penal, pero realmente el Código Orgánico Integral Penal no se refiere a la extradición, pero sí trata sobre el ámbito de aplicación de la ley penal. Y es interesante porque uno de los ámbitos de aplicación de la ley penal es el ámbito espacial, es decir, donde se aplica el derecho penal, donde se juzga un delito. Lo convencional, lo regular es que el delito se juzga donde se comete. En tal virtud, se comete un delito en la ciudad de Guayaquil, es un fiscal de Guayaquil el que interviene, un juez de garantías penales de la provincia del Guayas el que actúa y es juzgado y sentenciado en el lugar donde se cometió el delito, sin perjuicio de que sea nacional o extranjero. Preguntas. Correcto. La extradición es de ida y vuelta, es decir, se puede extraditar hacia, por ejemplo, Estados Unidos. Existe efectivamente, doctrinariamente hablando, una clasificación que la divide en la extradición activa y la extradición pasiva. La extradición activa es cuando el Ecuador es el Estado requirente. Obviamente es desde nuestra perspectiva. Lo que estamos haciendo con Correa. Quieren extraditarlo de Europa o Bélgica, donde esté. Okay. Así es. Y la extradición pasiva es cuando Ecuador es el Estado requerido. Si esto está en el artículo 79, ¿por qué la consulta cree que por enmienda lo puede cambiar cuando debería ser por reforma? Bueno, ha sido un debate muy interesante y he escuchado en tus programas que has entrevistado a diversos especialistas en materia constitucional, el doctor Ollarte, el doctor De Tomaso y algunos otros que Montaneda. han opinado. Correcto. Y me queda claro... Quintana, correcto. Me queda claro que la reforma parcial, que en este caso la enmienda aparentemente sí procede, porque no se trata de una reforma constitucional que se trate de la estructura del Estado o de los elementos que constituyen el Estado. Ajá. Entonces, por ese lado, yo creo que en esa pregunta el gobierno no se equivocó al plantearlo como una enmienda. Ahora, para mí sí procede como enmienda. Ya, en lo práctico, ¿de qué sirve? Me mencionaba que una de las extradiciones más famosas, la del Chapo Guzmán, mandó México el Chapo a Estados Unidos. Ya vemos las condiciones bajo las cuales lo encerraron y lo sancionaron, implacables, y eso no disuadió a ningún cartel mexicano de seguir delinquiendo. Es más, tuvo sucesores el Chapo en sus hijos y su propia familia y se han refinado y fortalecido. Bueno, yo creo que sirve como una herramienta de coerción. No es lo mismo ser juzgado por la justicia norteamericana que por la justicia ecuatoriana. Es una lamentable realidad. Y a mí me apena porque el gobierno debería enfocarse en cambiar esa realidad y no en buscar alternativas como una consulta. Es decir, en que haya una justicia independiente y sólida. Que nuestra justicia, que exista en la seguridad jurídica, que las cárceles vuelvan a estar en la forma en la que deben estar y no en la forma inhumana en la que las personas privadas de su libertad conviven en esos centros penitenciarios. ¿Servirá lo que está adelantando para eso el Consejo de la Judicatura, que es un concurso de jueces, si no me equivoco son 16, exclusivamente para temas de corrupción y crimen organizado? Yo creo que nada, no molesta, ¿no?
que hayan más jueces que tengan especialidad, me parece bien, siempre me parece bien, pero, va a sumar, pero habrá que ver si es real, si es cierto. Y hablando de fiscalía, y enseguida veremos, o mejor dicho, veamos antes, escuchemos antes la declaración de Francisco Jiménez, porque esto nos mete en el tema, sobre el por qué no consultaron a la fiscal general Diana Salazar sobre la propuesta de autonomía o de fortalecer o de propender a su autonomía que ellos hacen una de las preguntas de la consulta. Cuestión evidenciada en la respuesta inmediata de la fiscal al decir que esa no es la forma de autonomía, que la autonomía tiene que ser enfocada de una manera integral. Escuchen a Francisco Jiménez y luego vuelvo enseguida con Carlos Luis Sánchez Gaete. Nosotros percibimos los mismos objetivos que la Fiscalía. Queremos una Fiscalía fortalecida, queremos una Fiscalía autónoma, queremos una Fiscalía con herramientas de persecución del delito. Ella considera que probablemente el Consejo Fiscal no es la mejor solución para perseguir ese objetivo. Nosotros pensamos que sí. Pero en todo caso, en el debate está la riqueza también. A mí me parece que bastante aporta el amicus curiae, si es que se presenta de la Fiscalía, porque de repente allí pueden existir elementos que nos permitan reforzar ese criterio. Pero nosotros queremos una Fiscalía fortalecida. ¿Por qué no hablaron con la fiscal antes? Y le sentaron en el palacio y le dijeron, vea, doctora, queremos hacer este consejo fiscal. Bueno, y a lo sí mejor ha llegaron a habido, un entendimiento. no, sí ha habido interacción con ella. ¿Sí, le preguntaron a la fiscal? Sí había conversaciones, pero la realidad es que cada institución también tiene su forma de entender las cosas y también, de hecho, es la expresión de su propia autonomía y de su propio criterio respecto de cómo debe funcionar la Fiscalía. Nosotros tenemos el nuestro, por eso lo proponemos en función de ese criterio de fortalecimiento. Ellos tienen los de ellos, propondrán su amicus curiae y estoy seguro que la Corte sabrá tomar los elementos que sean pertinentes justamente para ese proceso de reforzamiento. Queremos una Fiscalía fortalecida. Como lo oyeron, eran declaraciones de Francisco Jiménez a Milton Pérez en Teleamazonas 24 horas. ¿Por qué vía se puede fortalecer la autonomía de la Fiscalía? ¿Por la que propone la fiscal, que es una autonomía integral, o con este primer paso que propone el ministro Jiménez? Eso se trata de una cuestión administrativa, operativa. Yo creo que la fiscal general ha sentido que es una amenaza a su autonomía como administradora de su institución. Es muy obvio, respondió ni bien se propuso la pregunta, como acostumbra la Fiscalía General, subió un comunicado, no esperó a tomar los canales oficiales, sino que lo hizo público. Aunque los 7 miembros de ese consejo, que sería el administrador de la Fiscalía, los nombra ella misma. Sí, ¿Cuál era el problema yo entonces? no veo ningún problema. Pienso que lo ve con ojos de intromisión y me da la impresión que quiere mantener su forma y su autonomía actual. Ahí sí vale la pena preguntarse algo. Si la Fiscalía, vista desde la perspectiva objetiva, es una de las partes que participa en el proceso penal como quien ejerce la titularidad de la acción penal, y los jueces son el otro carril por sobre el cual recorre la justicia penal, ¿por qué los jueces tienen un consejo y la Fiscalía no? Qué interesante. O sea, no me parece, por elemental justicia, que unos estén controlados de una forma y otros no. Bueno, como ven ustedes, ha empezado el debate sobre las 8 preguntas de la consulta, aunque respecto a ellas será infructuoso. Sin embargo, infructuoso porque no van a cambiar nada. Sin embargo, el gobierno admitió la posibilidad de, en algún caso, reformular o replantear la pregunta. Aunque eso demostraría que se equivocaron en el texto inicial, no. Eso demostraría que son sensibles a lo que algunos dicen o opinan jurídicamente y a lo que la población expresa políticamente. Si aquello lo hacen, demostrarán que no son infalibles y que son inteligentes. Y otra buena señal es que ya han anunciado que agregarán 2 o 3 preguntas más. Lo dijo hoy día el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. ¡Qué bueno! Eso reconoce que la consulta está incompleta. Perfecta nunca podría ser, ideal menos, pero sí era carente de 2 o 3 aspectos que ellos mismos querían incluir. Por ejemplo, hablaron de que habría preguntas del tema económico. No hay ninguna de eso.